Qué bendición. El tema, la oración. El título de hoy es la importancia de la oración. La lectura bíblica allí en Efesios 6:18, el versículo base. Efesios 6:18. Yo lo leo y ustedes con su vista en sus Biblias, por favor. Ahí, hermanos, en sus casas, por favor, yo lo voy a leer, es un versículo nada más. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, ¿verdad? Es orar en el Espíritu, es una oración persistente, perseverancia y súplica por todos los santos, por todas las necesidades. Es un versículo de servicio hacia el prójimo, hacia los hermanos, ¿verdad? Mayormente a los de la familia de la fe, como dice la palabra de Dios. El versículo de memoria ahí es primero de Samuel 12:23, es el mismo, hermanos, de la semana pasada. Primero de Samuel 12:23, voy a pedir si lo podemos poner. Gracias, hermanos. Ahí quiero decir, hermanos, debemos de dar gracias a Dios por los hermanos del sonido, ¿verdad? Y el sistema de audio, ¿verdad? Qué bendición, se esfuerzan y casi nunca les damos ese reconocimiento, ¿verdad? Pero gracias, que Dios los bendiga y los siga usando, hermanos. Es un ministerio de mucha bendición. Yo sé que se esfuerzan. Ellos están viniendo el sábado desde a las 5:30, ya están aquí, ¿verdad? Ayer que vine, el Chuy ya tenía abierta la puerta ya y todo listo. Y tuvimos un pequeño problema por el internet nada más, pero ellos ya estaban listos, hermanos. Y gracias, que Dios los bendiga, hermanos, que Dios los bendiga en su ministerio. Bueno, primero de Samuel 12:23 dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Primero de Samuel 12:23. Nuevamente dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Primero de Samuel 12:23. Hermanos, disculpen, ando un poquito malo de la garganta. Lo que pasa es que estoy soldando ahí en la casa, estoy haciendo unos arreglos y sudo bastante, pero ayer me bañé después de terminar en la tarde y el agua no estaba ni tibiecita, estaba un poquito friecita y me pegó, hermanos. En la noche no son los síntomas del COVID-19, esto es por el resfriado que me dio un poquito y en la garganta me lo afectó un poquito. Pero disculpen, hermanos. Bueno, dice este versículo, ¿verdad? Dice, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de orar por vosotros, ¿verdad? Entonces, quien no ora está pecando. Si no oramos, estamos en pecado, ¿sí? El no orar es pecado. Y rogar, ¿verdad? Rogar es suplicar, es estar insistiendo, ¿sí? Dice, antes os instruí en el camino bueno y recto, ¿sí? Este es el versículo de memoria, espero que lo aprendamos. Bueno, hermanos, podemos decir que la oración es de vital importancia por los testimonios que vemos en la palabra de Dios. ¿Verdad que la Biblia está llena de testimonios de oración? ¿Sí? Mucha oración, hermanos, mucha oración. Cosas suceden cuando los siervos de Dios nos doblamos las rodillas y pedimos a Dios, algo va a suceder, ¿verdad? Por los testimonios de la Biblia, vemos en la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a ver ahí Romanos 15:28 al 33, por la importancia de la oración, ¿verdad? Romanos 15:28 al 33. Romanos 15:28 al 33. Dice el apóstol San Pablo, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto,
pasaré entre vosotros rumbo a España. Fíjense, el apóstol San Pablo tenía planes de ir hasta España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Luego dice, ¿qué dice? Pero que os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Gracias, hermano. Muchas gracias. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayudéis, ¿qué dice? Orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Pero dice, les voy a pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que oren a Dios por mí, dice el apóstol San Pablo, porque es bien importante la oración. Dice, por favor oren por mí, necesito de sus oraciones para seguir adelante, ¿sí? Y dice, ¿verdad? Muy encarecidamente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les pido de favor que oren por mí, ¿verdad? Vamos allá a Efesios 6:18, por favor, nuevamente. Efesios 6:18. Dice 18 y 19, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica que en el Espíritu Santo, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y luego el apóstol Pablo levanta la mano, dice, y por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, ¿verdad? La importancia de la oración, ¿sí? Él dice, y también por mí, dice, no se olviden, hermanos, de orar por mí, porque yo necesito de sus oraciones para que pueda tener palabra y predicar con denuedo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero no se olviden de mí, ¿verdad? Es tan importante la oración, hermano. A través de la palabra de Dios vemos testimonios, ¿verdad? Muy importantes. Y espero, ¿verdad?, que estemos orando. Yo les voy a decir como iglesia, miren, hermanos, yo sé que nosotros como los que estamos aquí instruyendo en la palabra, los líderes, el pastor y los colaboradores, nosotros colaboradores, hermanos, ustedes deben de estar orando por nosotros. Qué malo si ustedes no están llevándonos en oración a Dios, ¿verdad? Y qué malo si ustedes se están fijando en cualquier palabra que uno no dice bien para luego replicarle, ¿verdad? Eso no es bueno. Al contrario, deben de orar por nosotros. Y no estar anotando ahí, ¿verdad? Ay, No, hermanos. Al contrario, Señor, pongo a este hermano en tus manos. Señor, ayuda al pastor. Señor, ayuda al hermano Salvador que da la escuela dominical. Por favor, ayúdalo, Señor. Míralo, que mejore sus clases. Si usted ve algo deficiente en su servidor, lléveme a Dios en oración. ¿Sí? Llévenos en oración, hermanos. Eso es lo que deben de hacer con mi iglesia, para que tengan mejores expositores de la palabra de Dios. ¿Sí? Pero ¿cómo vamos a mejorar si no nos llevan a Dios en oración? Y no al contrario, ¿verdad? Que nos estén viendo a ver en qué detalle tenemos para paz. Eso es malo, hermano, no es justo. Porque aparte de que nos esforzamos, ¿verdad? Y estamos orando y preparando, enseguida, ¡pum!, nos tiran. Pues, ¿qué pasó ahí? Como le llaman fuego amigo, ¿verdad? Que el fuego siempre no es tan amigo. El fuego siempre será fuego, y ¿verdad? No será tan amigo. Algunos allá afuera le llaman fuego amigo, no sé por qué. Oh. Pero el apóstol Pablo dice, no. Dice, oren por mí, para ser mejor, para seguir adelante con más de nuevo, hermano. Ahora, también es importante, hermanos, por los testimonios de la Biblia, la oración, pero también es importante por la experiencia personal de cada uno de nosotros. Yo sé que por medio de la oración, usted y yo hemos orado a Dios y Dios ha hecho milagros en nuestra vida.
Yo sé que los ha realizado en cada uno de nosotros, que hemos estado en peligro, aún a perder la vida, y Dios nos ha rescatado. ¿Sí? Sí, hermanos. Ha hecho milagros, y por la experiencia que nosotros tenemos, ¿sí?, en nuestra vida, es importante la oración. Es importante la oración, ¿verdad? Es muy valiosa. Ahora, la oración es importante porque algo produce la oración. Algo produce. Y es importante en primer lugar porque la oración produce sanidad. Sanidad. Ahí en Santiago 5, 14 y 15, hermanos, vamos a buscarlo. Santiago 5, 14 y 15. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Sí? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. ¿Está enfermo? Oren por él, ungiéndole con aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo, en el nombre del Señor. Y la oración de fe, dice, salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Pero dice, y la oración de fe. La oración produce sanidad. ¿Sí? ¿Está algún enfermo? Oren por él. Esa es la medicina. No dice, vayan al doctor. Claro, hermanos, hay que hacer uso de lo que Dios nos ha puesto, pero primeramente hay que orar. ¿Sí? Orar por el enfermo. Orar por el enfermo, ¿verdad? Es bien importante. Yo me gusta a mí orar por los enfermos, ungirles. Esto desde el principio del cristianismo me gusta mucho hacerlo, ir a orar y ungir a los enfermos con aceite y orar por ellos. Yo tengo un frasquito ahí que lo traje en clases anteriores, ¿verdad? Con aceite. Y pobrecito aceite ya casi se está ahí, ya tiene mucho tiempo. Nadie me dice, pues qué bendiciones, porque todo va bien, ¿verdad? Pero a mí me gusta siempre ungir al enfermo con aceite y orar por ellos. Eso me apasiona a mí, ¿verdad? Me gusta a mí mucho, ¿verdad? Porque es bíblico. Y los apóstoles lo hacían. Ahí en Marcos 6:13 creo que dice también que ellos ungían a los enfermos con aceite y oraban por ellos. Bueno, la oración produce sanidad. Número 2, la oración produce alegría y gozo. Ahí en 5:13 dice, en Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga oración. ¿Sí? Haga oración y entonces va a venir la alegría y el gozo a tu corazón. Cuando estemos afligidos hay que orar y de pronto va a venir a nuestro corazón la alegría y el gozo. Ya no nos vamos a acordar de aquello que nos afligía. ¿Sí? Si oramos. Esa es la medicina de la Biblia, de la palabra de Dios. Va a venir la alegría y el gozo a nuestros corazones. ¿Estás afligido? Haz oración. Haz oración. Y entonces, porque la oración produce eso, alegría y gozo. Es la medicina. Y entonces vamos a tener el gozo del Señor. Eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Alegría y gozo. Número 3, la oración también produce liberación. En Hechos 12, 1 al 12, Hechos 12, 1 al 12. Parece verso, ¿verdad? Parece ¿cómo dicen? Hechos 12, 1 al 12. 12, 1 al 12, yo leo, dice, no vamos a leer toda la historia, pero gran parte para entender esta parte. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto agradó a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, hermano. La iglesia estaba allí, ¿verdad? Rogando a Dios.
Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta del hierro que daba a la ciudad, de la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿qué? Orando. Todavía estaban orando, y ya Pedro estaba ahí. Fíjense, la oración produce liberación. Sabían que Pedro iba a ser muerto en el siguiente día, pero la iglesia dijo: vamos a orar. Y pasaron horas orando, hermanos. Yo creo toda la noche, no sé, desde la tarde, tal vez. Y una sola petición era la que tenía toda la iglesia. ¿Cuál era la petición? Señor, libra a Pedro, libera a Pedro. Señor, libera a Pedro, porque lo van a matar amaneciendo en el siguiente día. Señor, libera a Pedro. Señor, libera a Pedro. Señor, libra a Pedro. Señor, libra. Esa era la única petición que tenía toda la iglesia. ¿Y qué sucedió? Dios envió un ángel y libró a Pedro. ¿Sí? La oración produce liberación. Es poderosa la oración. Mire, transportar un ángel desde el tercer cielo, no sé si sean millones de kilómetros, pero transportar un personaje desde allá hasta la tierra con una misión especial, todo por la oración. Por la oración. Esto es verdad, hermanos y amigos, esto es real, es la palabra de Dios, no es una fantasía, es la realidad divina, es el poder de Dios. La oración produce liberación. Ahora, la oración produce provisión también. Número 4. Vamos allá, Juan 6, 5 al 11. La oración produce provisión. Juan 6, 5 al 11. Dice la palabra de Dios: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, ¿sí?, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados así mismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Pero dice: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo ¿qué? Dado gracias, ¿sí? Habiendo dado gracias. Y Señor, gracias por estos alimentos, Padre Celestial, bendícelos, multiplícalos, ¿sí? Porque Él todo lo que hizo, lo hizo en el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Dice que les dieron cuanto querían. No dijeron: nada más es un pan y un pedacito de pescado, no. ¿Quieres más? Hay para que coman otra vez, para que se doblen, ¿sí? Dice cuanto querían. Y hermanos, la oración, cuando nosotros tomamos los sagrados alimentos, dile: Señor, bendice estos alimentos, que alcance, Señor, multiplícalos. Y hermanos, Dios bendice. Miren, en una ocasión que veníamos, el hermano Cristian, bueno, también es testigo de esto. Normalmente a mí me gusta mucho traer
menudo o pozole. ¿Cómo me da gusto cuando traigo en la olla pozole o menudo, verdad? Aquí cuando nos reunimos los hombres de oración. Y normalmente nos reuníamos como unos 15, 12 o 15, ¿verdad? Y hermanos, cuando traía menudo o pozole, milagrosamente venían 25 o a lo mejor más. Y yo dije, ay Señor, pues bendice esta ollita, ¿verdad? Que alcance, Señor, por favor. Y hermano, se alcanzaba. Decía el hermano Cristian, ya están todos, ya hermano, alcanzó. Sí, pero oramos, Señor, por favor, multiplícale, que esto se alcance, ¿verdad? Y alcanzábamos a comer todos, fíjese qué bendición. La oración es poderosa, la oración multiplica los alimentos. Por eso hay que dar gracias, ¿verdad? Hay que orar por los alimentos, hermano. Bueno, la oración produce provisión de Dios. También, hermanos, la oración produce y trae la paz de Dios en nosotros o a nosotros, a nuestros corazones, ¿sí? Trae la paz. La oración es la medicina. Vamos allá a Filipenses 4, 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. Sí, hermanos, decía, ¿verdad? Ay, ollita, que alcance, ¿verdad? Y qué bendición, hermanos. Nos gozamos, ¿verdad? Los hermanos, yo sé que muy pronto, hermanos, hay que tener fe. Muy pronto vamos a estar reunidos otra vez, ¿verdad? Hay que tener fe, hermanos. Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿sí? La paz de Dios, la oración produce la paz de Dios en nosotros, ¿sí? Aquel corazón que estaba agitado, ¿verdad? Por un problema y una preocupación, ya cuando oramos, ¿verdad? Viene esa paz, viene esa bonanza. Cuando tu presión estaba a 600 o a 800 o 900, yo no sé mucho de esto, ¿verdad? No sé si me estoy exagerando un poquito. Aquel corazón estaba así, pum, 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 pum. Cuando tú traes, dice Dios, mira, no estés así, mejor trae tu petición a mí. Cuando venimos a Dios, mire, ese corazón empieza a tranquilizarse, ¿sí? Eso produce la oración. Viene esa paz a nuestro corazón, a nuestra vida, ¿sí? No es bueno preocuparnos porque eso nos enferma. Yo creo que la mayoría de las enfermedades es por las preocupaciones, o gran parte de ellas. No, hermanos, no es buen negocio la preocupación. Por eso dice, no estés afanoso, por nada te afanes, no te preocupes, no es bueno. Sino más bien, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. No te quedes con esa carga, mejor libérate y tráela a las manos de Dios, ¿sí? Y entonces vas a sentir la paz de Dios, va a venir la paz de Dios a tu corazón, a tu vida. Vas a sentir la diferencia, ¿sí? Y qué bendición, fíjese que hay una promesa aquí que yo veo en la palabra de Dios, muy preciosa. Al final del versículo 6 dice, con toda oración y ruego, y luego dice, con acción de gracias. Yo cuando estaba estudiando esos temas, ¿verdad? Dije, bueno, ¿y por qué dice con acción de gracias si está haciendo una petición? ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque cuando pedimos a Dios, hay una garantía. Y Dios nos dice, mira, de una vez dame las gracias, porque yo te voy a contestar tu petición. De una vez dame las gracias. Así dice la palabra de Dios. Cuando le pidamos algo, decirle, Señor, te pido por mi hermano que esté enfermo, Señor, mira, o por un familiar o por X necesidad, ¿verdad? Y te doy las gracias, Señor, de una vez, porque sé que tú me vas a contestar. Así dice, con acción de gracias, porque hay una garantía, hermanos. Y dicho sea de paso, mire, en segundo lugar también, ¿sabe por qué dice, de una vez dame las gracias? Porque habemos muchos que se nos olvida cuando recibimos la bendición.
Dice, se te va a olvidar, dame las gracias. De una vez dame las gracias, porque yo te voy a contestar tu petición. ¿Eh? A veces se nos olvida, somos olvidadizos, no sé por qué. Somos como aquellos 9 leprosos. Bueno, ya, el dolor que tenía, ya no lo tengo. Así que ni me acuerdo. Como dicen por ahí, si te vi, ni me acuerdo. No, hermanos. Señor, gracias. Gracias, Señor. Y cuando estemos orando por una necesidad, como dice la palabra de Dios, y gracias, Señor, porque ya viene la bendición en camino. Así como cuando la iglesia estaba orando, ¿verdad? Pedro ya estaba tocando la puerta ahí y todavía estaban orando. Muchas veces estamos pidiendo todavía, orando todavía, rogando todavía, y ya la petición ya está. Sí, hermanos, así es. Como le dijeron a Daniel, ¿verdad? En cuanto tú oraste, ya venía la respuesta. Pero hubo una oposición allá, hubo una guerra, ¿verdad? Sí. Pero por eso estoy aquí. Pero hermanos, ya Dios escucha y Dios bendice. Y hay garantía. No te preocupes, Dios te va a contestar, pero dale las gracias ya. Joven, si tú quieres casarte una vez, dale gracias a Dios por tu esposa. Y eso es fe. Eso es orar en el Espíritu también. Sí, el fruto del Espíritu, recordemos que es fe. Sí. Aunque la vean muy difícil, pero dale gracias a Dios por tu esposa. Por ahí anda, por ahí anda. Por ahí anda repartiendo folletos. Y si ella lo está haciendo, tú también hazlo, ¿verdad? Porque dice que no debe unirse en yugo, ¿qué? Desigual. Hasta en eso, ¿verdad? ¿Eh? Si ella reparte folletos, también tú hazlo. Bueno, tengo un tema, ¿verdad? De eso del yugo desigual. Tengo un mensaje por allí. Está emocionante el mensaje. Oren por él, está bien, pero el yugo desigual, ¿verdad? Pero en fin, hermanos, por allí está. Dios va a contestar. Dios te va a contestar. Por muy imposible que se vea, por muy oscuro, muy gris que se vea el panorama, Dios va a contestar. Dios va a contestar, ¿verdad? Mire, yo una vez fui a orar allá en Irapuato, fui a orar en las idas que di, allá en Irapuato en las visitas. Fui a orar por una hermana en Cristo que estaba en el hospital. Una hermana que canta muy fuerte, ¿verdad? Y me dijeron, ¿no sabe que la hermana fulana está grave, está enferma? Sí. Pues voy a visitarla y fuimos hermanos, el cuadro se veía muy mal, hermanos, de veras, bien mal el cuadro ahí. Y oramos por ella, hermano, oramos por ella. Y a veces uno, ¿verdad? Sinceramente, a veces uno dice, híjole, pues Señor, ahí está en tus manos, ¿verdad? Pero el cuadro estaba muy triste. Ya después que nos vinimos, dijeron, oye, ¿qué crees? La hermana ya anda ahí cantando otra vez, ya anda bien. ¡Oh, qué bendición! Yo me sorprendí. Hermanos, por muy difícil que la veamos, Dios contesta la oración. Dios contesta la oración. En este problema que tenemos del COVID-19 a nivel mundial, se ve muy negro el panorama. Pero ¿saben qué? Si oramos con fe en el Espíritu, creyéndole a Dios y dándole gracias, porque Él ya quitó el COVID-19, hermanos, Dios va a contestar. Y vamos a ver cosas maravillosas. Sí, hermanos. Así, pero hermanos, si están cada día los números están creciendo, sí, pero la oración es poderosa. La oración es poderosa. Dios puede quitar eso. ¿Qué hizo en Egipto? De un día a otro, Él quitaba las moscas, quitaba las tinieblas, el agua la sanaba, todo, ¿verdad? Las plagas las quitaba en un instante. En un instante. Él tiene poder, hermanos. Pero la oración es poderosa, ¿verdad? Produce sanidad, produce alegría y gusto, produce liberación, produce provisión, produce la paz de Dios en nuestros corazones, ¿sí? En nuestros corazones. Y también, hermanos, por último, número 6, la oración produce salvación. ¿Recuerda cuando usted
¿Fue salvo o salva? ¿Qué hizo o qué hicimos? ¿No oramos? ¿No clamamos a Dios? ¿Sí? Por una oración de fe. Ahí en Romanos 10, 9 al 13. Romanos 10, 9 al 13. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto habla de hablar, habla de una oración. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no sea avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto es llamar, invocar es llamar, es suplicar, es pedir, eso es orar, ¿sí? Es clamar una oración de fe, ¿sí? Por eso fuimos salvos. Nadie puede ser salvo si no clama, si no pide a Dios, a Cristo, salvación, ¿sí? La oración produce salvación. Recuerde usted cuando recibimos a Cristo, oramos con una oración de fe, ¿sí? La oración es poderosa. Y eso fue nuestra entrada, ¿verdad? A este mundo de cristiano, a este mundo divino, ¿verdad? ¿Sí? A esta familia de la fe, como hijos de Dios, ¿verdad? Como dice Juan 1, 12 y 13. ¿Sí? Sí, hermanos, así es. Qué bendición la oración. Por eso tratamos de motivar a la oración, hermano. Por eso hacemos los pequeños videos, por eso oramos a Dios. ¿Qué haremos para motivar a los hermanos? ¿Verdad que es importante la oración? ¿Sí? Sí, hermanos. ¿Por qué? Porque queremos que venga ese énfasis en la oración. ¿Sí? Y oramos que el fuego de la oración, que el espíritu de oración llegue a nuestros corazones. ¿Sí? Para que desde si el culto es a las 10, que a las 9:30 ya los hermanos estén desesperados, ¿verdad? ¿A qué horas, hermanos? Ojalá y toda la iglesia estuviera los domingos. Hermanos, ¿qué pasó? Desde a las 9:30 estamos conectados, toda la iglesia, ¿verdad? Espérense, hermanos, que a las 10, el momento. Qué bendición que fuera así, ¿verdad? Y doy gracias a Dios, ¿verdad? Por los hombres de oración que los sábados nos están correteando. Ya están mandando ahí mensajes, ¿verdad? Desde antes de las 6. ¿Qué pasó? Ya estamos presentes, ¿verdad? ¿Verdad? Y los ingenieros ahí conectando todo, ¿verdad? Que esté listo, ¿verdad? Sí, hermanos, ese fuego de oración no se debe de perder. La oración siempre está vigente, hermano, porque siempre hay necesidad. Dígame usted, ¿qué familia no tiene necesidad? ¿Qué familia no tenemos necesidad? Todos tenemos necesidad. Esto es, ahora sí que de primera necesidad espiritual, la oración, ¿sí? La oración. Ahora, si la oración es tan importante, aquí viene la aplicación, hermano. Aquí viene la aplicación. Pregúntome yo, y a veces me rasco la cabeza, y pregúntome yo, si la oración es tan importante, ¿por qué habemos muchos que no le damos la importancia que requiere? ¿Por qué? A veces digo, bueno, ¿y por qué si es tan importante la oración? Y sabemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios tiene tantos testimonios. ¿Por qué? ¿Sabe cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que hacemos cuando oramos? ¿A quién nos enfrentamos? ¿O ante quién venimos? ¿Ante el Dios qué? Santo, 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 todopoderoso, al único Dios soberano. Ante Él venimos. ¿Sabe cuál es la razón por la que a veces no oramos o no queremos orar? ¿Por qué no queremos venir ante ese Dios santo, santo, santo? Porque hay pecado.
Dice Cristo, y no queréis venir a la luz, ¿verdad? Para que sus obras se vean, se hagan visibles. Por eso, y tengo versículos para que no se vea cómo anda. Y hermanos, miren, Dios es un Dios perdonador, ¿sí o no? ¿Sí? Y Dios nos perdona. Dios no nos exige perfección. Pero Él dice, mira, si tú vienes y tú te arrepientes de tu pecado, yo te perdono, yo te limpio. Y tú puedes venir a mí y clamar a mí y pedirme cosas, yo te voy a conceder. Pero ven a mí, ven a mí. Como dice el Espíritu mismo, ¿verdad? El Espíritu nos anhela celosamente. Dice, ven a mí, dice Dios. Pero a veces no venimos a Dios porque abrazamos nuestro pecado y decimos, no, Señor, no, voy a tener que ir contigo, voy a tener que confesarte mi pecado y dame chance un poquito más de tiempo, déjame abrazar y deleitarme en mi pecado. Que allá los demás hombres de oración sigan adelante, que la iglesia siga adelante, pero dame chance, Señor, ahí después los alcanzo, déjame abrazar un poquito mi pecado. ¿Por qué? Porque tenemos que venir ante el Dios santo, santo, santo y decir, Señor, aquí estoy. Y tengo pecado, Señor. Y nuestro Dios no nos reprocha, nuestro Dios nos perdona, nos limpia de todo pecado, si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo. Pero no queremos. No queremos. Y a veces queremos vivir en ese pecado y no queremos. Óigame usted, como dijo aquel, óigame usted, si alguien anda en pecado, ¿qué va a andar en la frecuencia de los hombres de oración? ¿Usted cree que va a andar en esa frecuencia? ¿O va a andar en la iglesia en los tiempos de oración? ¿Usted cree que vamos a andar en eso? Si andamos en otra frecuencia muy diferente, va a decir, hombres de oración, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Que las damas de oración, ¿con qué se come eso? ¿A poco? No, yo ando acá en mi rollo, ¿verdad? Ando acá en mi onda, ¿sí? No, hermanos, esa es la razón por la que no se atiende la oración. Porque no tenemos la valentía a venir con nuestro Dios, Señor, y también el valor de decir, dejo mi pecado, Señor, perdóname, me arrepiento de mi pecado, dejo mi pecado y sigo adelante. Y entonces sí, hermanos, ¿qué ministerios hay? Hombres de oración, cuenten conmigo. Mujeres de oración, cuenten conmigo. ¿Sí? Jóvenes, va a haber culto de oración. Yo aquí estoy presente, hermanos, sí. No sé si me de entender, hermano. ¿Sí? Trato a veces de buscar las palabras para darme a entender. Esa es la razón. Entonces, ¿por qué si es tan importante no se atiende? Por el pecado. Hay pecado. No hay de otra, hermano, no hay de otra. Hay pecado. Además, dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el versículo que de memoria, dice que lejos sea de mí que peque yo dejando de orar. Pecado. Pecado. Yo no sé qué pecado tengas en tu vida, ¿verdad? Pero si no vienes, hay pecado. Andas en otra frecuencia. Andas en otro canal. Así es. Esa es la realidad. No estamos en las cosas de Dios. ¿Recuerdan a Tomás? ¿Cómo entró la incredulidad en él? ¿Por qué? No estaba en la frecuencia no estaba reunido con los discípulos. Y cuando llegó, Tomás, vino el Señor. Están locos, se les patinó. Imagínense si 10 varones le están diciendo, vimos al Señor, 10, y él solito les está tildando de locos. Ustedes están bien mal, están loquitos. Yo creo cuando venía alguien decía, miren, espérenme, esos 10 se les patinó la cabecita. Dicen que vieron al Señor, están bien loquitos. Aguas, porque están locos. No son peligrosos, pero están loquitos. Son inofensivos, pero se les patinó la chaira. Dicen que vieron al Señor. ¿Por qué? Porque no estaba en la frecuencia, hermanos, de espiritual. Y así pasa. Cuando andamos en otras cosas, las cosas espirituales nos parecen locura.
Tenemos una lucha espiritual, hermanos, somos guerreros. ¿Qué es eso? Está loquito ese hermano. Salvador se le está patinando. Yo creo que los años le han... No, hermano, somos hombres de oración, ¿sí? Es una grande bendición formar parte, hermanos, es una grande bendición como iglesia orar. Queremos tener todo lleno y tenemos fe en que Dios lo va a hacer, todo lleno de hermanos y gente, hermanos, como antes. Y más todavía, tenemos que estar en la frecuencia de Dios, orando, rogando a Dios. No hay de otra, hermano, no hay de otra. ¿Sí? Así que, hermanos, hay que atender la oración. Es muy importante, ¿verdad? Y es una bendición, orar. Porque siempre hay necesidad. Así que revisemos nuestra vida, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está pasando conmigo? ¿No atiendo las cosas de Dios? Algo pasa, algo malo hay en mí. Algo hay. Yo no sé qué será. Yo no sé, conozco su vida de ustedes, hermanos. Yo no la conozco. Es más, ni quiero conocer, ¿verdad? Imagínense estar conociendo la vida, ¿no? Dios nos libre. No. Pero cada uno sabemos, ¿verdad? Pero una cosa sí, una señal bien importante es esta, muy notoria. Si no estamos en las cosas de Dios, en los asuntos de Dios, orando a Dios, algo anda mal. Hay pecado. Así que, hermanos, cuando estemos viendo la lista de los que están conectados los sábados, si alguien no está y puede estar, es porque algo anda mal. Algo anda mal. Y no me diga, hermano, usted no sabe nada, hermano. Bueno, la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que si dejo de orar, estoy pecando. Hay pecado. Y más allá todavía, tal vez. Y hermanos, hay que ser agradecidos con Dios. Es un privilegio. Si tenemos necesidad, orar por nuestras necesidades. Pero si no tenemos, qué bendición, orar por las necesidades de los demás. Compartir, ¿verdad? Con la oración. Bueno, qué bendición es la oración, hermanos. Que Dios nos ayude. Y si alguien nos está mirando, ¿verdad? Si alguien está conectado en esta transmisión, la palabra de Dios, y no has entregado tu vida a Cristo, la palabra de Dios dice que tú puedes tener vida eterna si tan solo clamas a Cristo, invocas su nombre, reconoces que eres pecador o pecadora y te arrepientes de todos tus pecados y recibes a Jesucristo en tu corazón como el único salvador de tu alma. Y Él te da vida eterna. Si tú invocas el nombre de Jesucristo por salvación, tú eres salvo o salva eternamente, ¿verdad? Y como dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si tú clamas a Cristo por salvación y crees en Él por fe, tú tienes vida eterna para siempre. Nadie te puede arrebatar esa vida eterna. Que Dios te bendiga. Ojalá y hagas esta oración de fe. Y hermanos, ojalá y aprendamos hoy esta enseñanza el día de hoy y valoremos más la oración, porque la oración es poderosa y produce bendiciones. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a tomar en serio la oración. Recurso, Señor, que nos dejaste, tan valioso, que no lo usamos, Señor, como debiéramos. Ayúdanos, Señor, a valorarlo, a tomar seriedad, Señor, y ese compromiso que tú quieres que tengamos como tus hijos, Señor. Ayúdanos pues, Señor, y gracias, y permítanos estar la próxima semana, Señor. A ti sea la honra y la gloria en el dulce nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén.